La principal ventaja de Rusia sobre Ucrania es su fuerza laboral. Rusia tiene una ventaja triple en fuerzas, informó The New Voice of Ukraine en septiembre, y el plan de Vladimir Putin es aprovechar esa ventaja. A Putin no le importa cuántos soldados mueran en Ucrania, solo que siempre tiene más listos para entrar en acción. ¿Quién puede debilitar las defensas de Ucrania? Sin embargo, las cifras pueden engañar. Y para Rusia, muchos de estos soldados que envía al campo de batalla ucraniano no terminan quedándose mucho tiempo. El ejército de Rusia está perdiendo tropas, ya que 70.000 soldados de Putin desertarán si la tendencia actual continúa. La noticia es de United 24 Media, que informó el 29 de septiembre, un análisis realizado por el medio ruso Agentstavo Novosti ha revelado que al menos 70.000 soldados de Rusia podrían abandonar sus unidades en 2025. La estimación es del análisis de Agentstavo Novosti, usando datos del proyecto ucraniano Front Intelligence Insight. Esto muestra un gran aumento en deserciones rusas desde la invasión de Putin. Una gráfica de United 24 lo demuestra. Rusia ha enfrentado deserciones militares desde el inicio de la guerra, aunque antes eran menos frecuentes que ahora. Por ejemplo, los datos muestran casi ninguna deserción durante 2022, aunque se observa un ligero aumento hacia finales de ese año. Desde entonces, las deserciones aumentan de forma constante, llegando a unas 100 al mes en enero de 2024. Luego, la gráfica se dispara. Para finales del primer trimestre de 2025, Rusia estaba lidiando con más de 500 deserciones mensuales. Eso es un aumento de 5 veces en comparación con las cifras vistas a principios de 2024. Y nos dice una cosa: la guerra en Ucrania se está volviendo demasiado brutal para los rusos que están luchando en ella. Detalles más interesantes provienen del canal de Telegram Argenso Novosti, que también comparte la gráfica y proporciona un desglose completo de los datos. El canal detalla la recopilación de datos y cita a Front Intelligence Insight. Los analistas revisaron decenas de miles de archivos personales de personal militar ruso recopilados por el proyecto ucraniano Quiero Vivir, así como documentos internos de varias unidades rusas. La segunda división de fusileros motorizados, la 30A, Brigada de Fusileros Motorizados, el 200. 91O, Regimiento de Fusileros Motorizados, la 144A, Brigada Independiente de Fusileros Motorizados, el primero Ejército de Tanques y unidades del 58 Ejército. Quiero Vivir es un programa interesante. Creado en septiembre de 2022, el programa ofrece recursos a los soldados rusos que están considerando desertar y entregarse a Ucrania. Los soldados rusos pueden coordinar su rendición por teléfono, sitio web o APs de mensajería. El Instituto Liber de West Point informó que varios miles de soldados rusos ya habían intentado contactar a Ucrania a través del servicio para enero de 2023. No todos los soldados lograron rendirse. Muchos serán asesinados antes de llegar con un encargado. Estas cifras muestran que muchos soldados rusos buscan evitar el combate. Ese interés ha aumentado desde la creación del programa Quiero Vivir. El informe de Agentstavo Novosti sigue. Para el verano de 2025, el número mensual de deserciones y ausencias no autorizadas de las unidades era casi 6 veces mayor que en enero de 2024. Un documento con una lista de 13.800 casos, nombres y números de unidad de 2022 a julio de 2025, informa el medio. Agentstavo Novosti resalta el caso de la 30A Brigada de Fusileros Motorizados de Rusia, integrada en el Segundo Ejército de Armas Combinadas. Se hallaron documentos sobre 2.000 deserciones entre abril de 2023 y el 25 de marzo. Los documentos mostraron que el número de soldados rusos ausentes sin permiso se multiplicó por 6 entre inicios de 2024 y principios de 2025. Los números no mienten. Estos documentos reportaron 756 deserciones en la 30A Brigada de Fusileros Motorizados en los primeros 3 meses de 2025. Eso es más de la mitad de las 1.189 registradas en 2024. Y si ese ritmo se mantiene, apunta a un total anual del orden de unos 3.000 para finales de año, una proyección, no resultado confirmado. Entre otros análisis interesantes proporcionados por el medio, está el de las zonas de las que ahora están desertando los soldados rusos. Antes, los soldados rusos desertaban más seguido de las bases militares. Para 2025, cada vez más miembros del servicio se estaban yendo directamente de las líneas del frente o no regresaban de las instalaciones médicas, escribe Front Intelligence Insight, según Agentstavo Novosti. Eso indica que los soldados rusos son más audaces. Quizás aprovechan la cercanía a las tropas ucranianas en el frente para rendirse. Algunos pueden estar desapareciendo en el caos.
United 24 comparte otro dato interesante del informe. Indica que la mayoría de los desertores son soldados contratados en la 30A Brigada de Fusileros Motorizados. El medio reporta que el 73.6% de los desertores son tropas contratadas y el 22.1% prisioneros, a quienes les ofrecieron elegir entre prisión o luchar por Putin. Este porcentaje sugiere que los prisioneros son más leales que los soldados contratados. Eso puede ser el caso. En septiembre de 2024, British Broadcasting Corporation News ruso informó que las bajas de voluntarios rusos superaron a las de soldados convictos. Los prisioneros representaron el 19% del total de muertes, descubrió el medio en un análisis. Y puede haber una buena razón para eso. British Broadcasting Corporation Noticias ruso señala que los soldados voluntarios que antes trabajaban en el sector civil a menudo solo reciben 10 días de entrenamiento y a veces tan solo 3 días antes de ser enviados al frente. Se cree que los prisioneros que luchan para Putin reciben igual entrenamiento. Sin embargo, sus antecedentes criminales pueden hacer que estén mejor preparados para el frente que los contratados. Soldados que apenas comprenden el ejército ruso antes de ir a luchar, lo que podría reducir deserciones. Los prisioneros apuestan, pero también usan su ingenio para sobrevivir. La alternativa es volver a prisión si los atrapan desertando, así que arriesgarse parece la mejor opción. Alternativamente, como insinuó el Moscow Times en un informe de octubre de 2024, es posible que menos prisioneros estén desertando porque mueren antes de tener la oportunidad. Rusia prioriza la cantidad sobre la calidad en sus filas de convictos, usando a estos soldados principalmente para mantener su ventaja en mano de obra, no para objetivos concretos en Ucrania. Este informe contradice al anterior, que indica que las tropas de prisioneros mueren menos que los voluntarios. Solo sabemos con certeza que Rusia enfrenta un problema creciente de deserción. United 24 Media afirma que 70.000 soldados ausentes sin permiso equivalen a una 10ª parte de la presencia militar rusa en Ucrania. Medusa respalda esa afirmación e incluso sugiere que 70.000 puede representar más del 10% de la fuerza de guerra de Rusia en Ucrania. En abril, dijo que unos 50.000 soldados rusos se ausentaron sin permiso hasta mediados de diciembre de 2024. Esa cifra representa el 10%, según una estimación de Sergei Krivenko, líder de Citizen Army Law, que calcula unos 50.000 soldados rusos en Ucrania. Esto es una gran cantidad de soldados para perder incluso en las mejores circunstancias, pero perder esos soldados por deserción. Rusia estará furiosa por ese hecho. Pero tampoco puede afirmar que no existan señales de descontento creciente en su ejército. En 2025, Rusia tuvo 2 incidentes importantes que muestran que muchos soldados quieren salir de Ucrania. Medusa reporta que la noche del 18 al 19 de abril, 100 soldados detenidos por deserción organizaron un motín en la oficina del comandante de la guarnición de Krasnodar. Unos soldados cruzaron la cerca perimetral. La mayoría fue capturada y 7 escaparon. De esos 7, 4 fueron recapturados y 3 seguían prófugos según el informe de Medusa. Las condiciones de detención en las que esos soldados estaban siendo retenidos fueron citadas como la razón del motín. Y es en estas condiciones donde vemos por qué tantos de los soldados de Putin están descontentos con la guerra. Las golpizas eran comunes en Krasnodar. Los detenidos no hacían nada en el campo de prisioneros. Los mantenían detrás de una cerca de alambre, compartían baños y regaderas al aire libre y nunca salían del área, ni siquiera para trabajar. Este tipo de detención representa una especie de caos. «Piérdete», dijo el defensor de los derechos humanos Iván Chevallev a Medusa en abril. Antes podías esconderte del reclutamiento en medio del caos, pero ahora es un caos sangriento que busca destruir a las personas, dice Chevallev. Este ya no es el tipo de caos que te ayuda a evitar la muerte. Al contrario, es una trituradora de carne furiosa que destroza a todos. Pero más allá de eso, centros de detención como Krasnodar reflejan el problema sistémico de la brutalidad. Eso es, a menudo, lo que lleva a que los soldados rusos se ausenten sin permiso en primer lugar. Los desertores son retenidos en condiciones horribles, pero los soldados rusos activos suelen sufrir esta brutalidad antes de decidir huir. La estrategia de Rusia de enviar oleadas de soldados como carne de cañón contra defensas ucranianas es un ejemplo perfecto. Esos soldados saben que los mandan a estos ataques como carne de cañón. Para Putin, solo son números. Sus vidas sirven para que Rusia detecte posiciones ucranianas usando los cuerpos de sus soldados. Este tipo de enfoque ha llevado a que Rusia experimente casi 112 millones de bajas desde que Putin inició su guerra. Y es una brutalidad sistémica que ofrece más que suficiente motivación para cualquier soldado que quiera arriesgarse a simplemente desaparecer. Otras pruebas de que los soldados rusos evitan el combate provienen del campo de batalla.
También en abril, United 24 Media informó sobre un incidente interesante. Dijo que partisanos en la región de Jersón, en Ucrania, habían visto a soldados rusos incendiando sus propios vehículos militares para evitar ser enviados a atacar las posiciones ucranianas en las líneas del frente. Artesh, el grupo partisano que dio el informe, mencionó 2 motivos para que los soldados rusos actuaran así: pérdidas graves y órdenes estrictas de sus superiores. En otras palabras, el mismo tipo de brutalidad que acabamos de discutir. Si Rusia busca una razón por la que unos 70,000 soldados podrían desertar para 2025, debería empezar por estos problemas de brutalidad sistémica. Después de todo, muchos de los soldados rasos en el ejército ruso ya están bajo la impresión de que su país no se preocupa por los sacrificios que están haciendo en nombre de Putin. Medusa reveló el 8 de octubre que Rusia ha sentenciado a varias personas a prisión por deserción. Muchos de esos soldados mencionan motivos familiares para querer huir del ejército ruso. Por ejemplo, un soldado puede no obtener permiso para ver a un familiar moribundo. Eso es diferente a cómo muchos ejércitos occidentales abordan la enfermedad o el duelo. Según el Comando de Recursos Humanos del Ejército de Estados Unidos, a los soldados al menos se les concede permiso para asistir al funeral de un familiar cercano. No está claro si los soldados rusos en las líneas del frente de la guerra en Ucrania reciben siquiera eso. A menudo, la deserción en Rusia tiene un matiz de desesperación causado por problemas personales. Si estos ejemplos sugieren falta de compasión en el ejército ruso, otros muestran total desprecio por los soldados que Putin envía a luchar y morir en Ucrania. El caso de Sergei Gusakov es un ejemplo claro. Un padre de Stavropol Krai, Rusia, Gusakov, figura como uno de los soldados convictos de Putin, según Medusa. Fue enviado a la guerra en abril de 2024, después de haber sido sentenciado por causar daños corporales moderados con un arma 4 meses antes. Para julio, desertó y estuvo prófugo hasta su captura en noviembre. Cuando fue llevado ante el tribunal, Gusakov usó su declaración final para explicar que eligió desertar por la necesidad de preservar su vida y su salud. Luego explicó las circunstancias específicas que lo llevaron a tomar esa decisión. Debido a la mala coordinación entre los comandantes, el personal estaba siendo enviado a misiones de combate bajo la operación militar especial casi sin municiones. Esto resume en pocas palabras el enfoque de Rusia hacia muchos de sus soldados. Para Putin, son basura humana, le dice Shevaliev a Medusa. Para los funcionarios del Ministerio de Defensa, en cualquier nivel, la gente es basura. Son carne, nada más, dice Chevalier. ¿Por qué alguien no quiere pelear en una guerra? Porque no quiere matar ni morir. Es así de simple. Realmente no hay nada más que discutir. O, como dice el abogado de un desertor condenado, al hablar de un cliente llamado Vladimir, quien recibió una sentencia de prisión por sus acciones. Mejor que acabar bajo un arbusto en Ucrania. Prácticamente todo sobre servir en el ejército de Rusia, desde el entrenamiento limitado que reciben los reclutas, hasta cómo se trata a los soldados en el campo de batalla. Y peor aún, su detención agrava la deserción en Rusia. Los soldados rusos se están yendo sin permiso porque el ejército ruso está organizado de tal manera que los brutaliza durante todo su tiempo de servicio. Entonces, ¿qué está haciendo Rusia para resolver su problema de deserción? Ciertamente no está intentando hacer ningún tipo de cambio amplio o sistémico que pueda llevar a mejores condiciones y menos muertes. Un ejército con 70,000 desertores y sumando quizá estaría listo para servir en... No. Rusia actúa como siempre. Cuando se enfrenta al problema de que los soldados se ausentan sin permiso, le añade más brutalidad a aquello que hace que los soldados se ausenten sin permiso en primer lugar. En otras palabras, los castigos solo se van a volver más duros y más creativos. Ante el aumento de la deserción en Rusia, el país responde principalmente con sentencias de prisión más severas. El país parece estar intentando encontrar un equilibrio en el que la duración de una posible estancia en prisión sea suficiente para convencer a sus soldados de que huir no vale la pena. En 2024, los desertores rusos pueden recibir hasta 15 años de prisión, pero esto podría cambiar pronto. En septiembre, Medusa informó que el Kremlin ha redactado enmiendas a sus sanciones actuales por deserción. Eso agregará 5 años adicionales a la ya dura condena potencial de 15 años de prisión que enfrentan los desertores rusos. El objetivo es intimidar psicológicamente. Rusia intenta decirle a sus soldados que hay peores destinos que estar en el frente de guerra en Ucrania. El Kremlin está diciendo que no es mejor estar en prisión que estar en un arbusto ucraniano. No cuando ese tiempo en prisión puede separarte de tu familia por décadas. En Ucrania solo podrías cumplir 1 o 2 años. Incluso podrías sobrevivir y ver a tu familia otra vez. Esta medida es convencional, y considerando cómo Rusia trata a sus desertores, es casi esperada. No todos los desertores o posibles desertores llegan a la corte. En el campo de batalla ucraniano, hay castigos más creativos y brutales para quienes intentan huir de sus unidades. Rusia no exige oficialmente los tipos de castigos que estamos a punto de describir.
pero tampoco hace nada para detenerlos, porque un soldado que es obligado a quedarse en la línea del frente o castigado en el campo de batalla por no hacerlo, es un soldado que no termina en la corte. Es mejor que ese soldado se convierta en una baja que en un ejemplo viviente de por qué 70.000 de las tropas de Rusia se han ido sin permiso. Informes sobre los métodos únicos del ejército ruso ante la deserción datan de 2023. Fue entonces cuando The Guardian informó que los comandantes rusos habían comenzado a crear barreras completas de tropas para evitar que aquellos que habían sido enviados a los asaltos se retiraran. Tales retiradas no son deserciones. En un ejército bien dirigido, retirarse suele ser la mejor forma de ganar tiempo y reagruparse tras un asalto fallido. Para Rusia, retirarse equivale a desertar. Un soldado enviado al asalto debe ganar o morir. Alexander Gorin, soldado ruso, relató las acciones de sus comandantes tras un asalto fallido de su unidad. Pusieron tropas detrás de nosotros y no nos dejan irnos. Nos amenazan con destruirnos individualmente y como unidad. Quieren usarnos como testigos de un liderazgo negligente y criminal, afirmó Gorin. Ya hemos hablado varias veces de la brutalidad sistémica en el ejército de Rusia. Este es un claro ejemplo. ¿Por qué querría quedarse un soldado si sus comandantes los fuerzan a morir? Algunos castigos son más creativos, pero igual de violentos. En julio, CNN reportó un video de un soldado ruso atado a un árbol y abandonado como castigo por intentar desertar. Ese hombre está sin camisa y el video parece grabado en invierno. Si los drones ucranianos no capturaban al desertor, los soldados lo habrían matado rápido. En septiembre, el Kiev Independiente reportó que, según una llamada interceptada por la inteligencia ucraniana, Rusia mutila a sus soldados para evitar deserciones. Atrapamos a un bastardo cerca de Mariupol, dice el soldado sobre un posible desertor. Pronto recibirás a un soldado con las piernas rotas. Eso es grave. El desertor casi muere tras la golpiza y será enviado a un hospital militar. Luego se difunde la segunda parte de la llamada. Pronto te mandarán a un soldado tirado como vape para los ucranianos. Ser horneado para los ucranianos implica que el soldado mutilado es enviado al frente como carne de cañón, mostrando brutalidad. United 24 también destacó una técnica más novedosa que Rusia está usando ahora para evitar que los soldados se fuguen. El 7 de octubre se informó que al menos un comandante ruso confisca tarjetas bancarias de soldados para evitar deserciones. La idea destaca por su simpleza. Un soldado que huye sin dinero tendrá más difícil sobrevivir. No tener tarjeta bancaria aumenta el riesgo, lo que podría mantener a un soldado donde Rusia quiere. Esto es anarquía. El grupo partisano Artesh, que reportó el incidente, dijo que los soldados de Rusia no deberían tolerarlo, y el comandante que lo hizo sabe que no está bien. Prometió regresar las tarjetas tras la próxima transferencia, si sus subordinados no avisaban a los superiores. Pero después de todo lo que has escuchado hasta este punto, puede ser difícil creer que el comandante vaya a enfrentar algún tipo de castigo. Si su truco con las tarjetas evita fugas de soldados, seguramente a Putin le parece bien. Rusia parece responder a la brutalidad sistémica de su ejército y las difíciles condiciones de sus tropas en Ucrania con aún más brutalidad. Que 70.000 soldados huyan debería indicarle a Rusia que busque otra solución. Si lo hará, o si siquiera es capaz de hacerlo, está por verse. Y los soldados de Rusia podrían estar aún más inclinados a desertar después de una revelación reciente. Inteligencia filtrada ha revelado el verdadero número de muertes de guerra de Rusia. No es nada menos que una masacre. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más videos que destacan los muchos problemas que existen en el ejército ruso. Y gracias como siempre por vernos.